Hola de nuevo, Naseros, ya estamos de vuelta. El otro día estuve invitado en un podcast para hablar de redes, para hablar de routers, para que recomendara los mejores routers del mercado, para hablar de marcas, de los nuevos estándares Wi-Fi, para hablar un poquito en general de qué router recomendaba yo. Varios de los integrantes del podcast tenían router de AVM porque me habían seguido, porque son seguidores de Naseros, y lo que habían decidido era comprar router de AVM. Estaban bastante satisfechos con la compra, les gustaban mucho, tenían un poquito de lío con lo que es la marca entre Fritzbox y AVM. AVM es la marca, es una marca alemana, es una marca de muchísimo prestigio, de muchísima calidad, y la marca como tal es AVM, pero luego los equipos que tienen se llaman Fritz. En función de que sea un router se llama Fritzbox, si es un repetidor, es decir, un AP, un punto de acceso, se llama Fritz Repeater, si es un teléfono se llama Fritz Phone, porque tienen teléfonos fijos, y así sucesivamente. Entonces la marca es AVM y luego Fritz, y luego la parte final que sea en función del dispositivo que sea. Es una marca que a mí me gusta, de hecho en el vídeo se vio que detrás de mí, porque aunque era un podcast se emitía en directo en YouTube, se veía detrás de mí que tenía un router de AVM, y además aprovechando que han lanzado un nuevo sistema operativo que se llama FreeOS 7.5, es la nueva versión, la 7.5, realmente la lanzaron ya hace un tiempo, pero la han ido incorporando poco a poco a todos los modelos de routers. Ahora es cuando ya de verdad está en todos los modelos, y bueno, voy a aprovechar para explicaros las características que tiene, porque tiene muchísimas mejoras, tiene más de 150 mejoras, ha sido un cambio bastante importante de versión. ¿Y por qué me gusta tanto esta marca? Pues porque os estaba comentando, porque básicamente lo tienen todo incorporado. Tienen routers que tienen la ONT incorporada, es decir, directamente le podemos conectar el cable de fibra que viene de nuestra operadora, no necesitamos una ONT aparte ni poner el router de la operadora en modo puente. También los tiene además incorporado también, que incluso aunque tenga la ONT podemos conectarle un cable Ethernet, es decir, un cable que nos venga directamente desde cualquier router neutro o desde nuestra operadora, un cable Ethernet a través de una WAN. Después también tienen routers que tienen la posibilidad o que tienen conector de ADSL, porque todavía hay zonas en España y en Europa que tienen ADSL, que no les ha llegado la fibra, pero tienes la opción de que si tú tienes el ADSL te compras el router y el día de mañana te colocan la fibra, y ya tienes la opción de colocarle la fibra, bien sea a través de la fibra o a través del puerto WAN. Todos los routers de VM también tienen la opción del teléfono fijo, porque tienen clavija RJ11 y luego una centralita DECT. Sé que muchos de vosotros no utilicéis el teléfono fijo, pero para muchísima gente el teléfono fijo es muy importante, para gente mayor, para gente que a lo mejor trabaja en una oficina, que necesitan tener una telefonía fija. También son routers que son muy estables, que son robustos, que tienen un sistema operativo que funciona muy bien y se utilizan mucho para oficinas, para empresas, donde el teléfono fijo evidentemente sí que se utiliza, y además tiene una centralita incorporada, que es una centralita muy avanzada para gestionar las llamadas, para infinidad de cosas que nos pueden venir muy bien. Y luego en cuanto a la parte Wi-Fi, evidentemente también tiene lo último, tiene redes AX, redes muy rápidas con el último estándar, y que luego además también se pueden configurar como una red mesh. Colocamos los puntos de acceso Wi-Fi de la propia marca y podemos configurar una red mesh bastante potente. También tiene accesorios para crear domótica, como enchufes, como válvulas para radiadores. Tiene, según qué dispositivos o elementos domóticos no han llegado a España, se pueden comprar en Amazon, los puedes instalar, pero que sepas que en España no están a la venta de manera oficial. Y bueno, es una marca que, como he dicho más de una vez, básicamente es un ecosistema, es un poquito la idea de Apple, porque además también en cuanto a diseño, el diseño es bastante elegante, es bastante bonito, no desentona ninguno de sus equipos en un salón o en una oficina, son así blanquitos con un diseño muy cuidado, y como digo yo, son los Apple de las redes, son los Apple de los routers. Y bueno, ahora vamos a centrarnos y vamos a ver las características que tienen, sobre todo en el nuevo sistema operativo. Vamos a ver qué es lo que tienen, porque también han incorporado WireGuard, que es una VPN que es rapidísima. Yo de hecho es la que utilizo de hace tiempo, porque para mí es la mejor VPN que hay. Y bueno, así que vamos a empezar, vamos a ver las nuevas características de FreeOS 7.5 y vais a ver cómo es alucinante. Venga, empezamos. En primer lugar, la nueva versión 7.5 de FreeOS lo que han hecho ha sido mejorar la estabilidad, si es que se podía mejorar la estabilidad, porque era un sistema súper robusto, súper estable. A mí en los años que hace que lo manejo no he tenido nunca ningún problema. También han mejorado un poquito la interfaz gráfica, también sí se puede mejorar, porque yo la verdad es que no noto muchos cambios, porque es verdad que es una interfaz muy limpia, es muy amigable, es muy intuitiva, es muy fácil de manejar, donde tienes todo a mano, como vamos a ver ahora, pero sí que tiene algún cambio, como por ejemplo el ahorro de energía. Ahora es energéticamente más eficiente y lo podemos activar y desactivar a demanda. Y luego finalmente, si quisiéramos, podríamos programar la activación y desactivación de la Wi-Fi. Desde aquí, si quisiéramos, podríamos desactivarla.
Otra mejora que han incorporado es el DNS. El DNS es una parte fundamental de un router, podemos configurar el DNS que queramos, pero en el caso de que el DNS que hayamos configurado caiga, automáticamente perdemos la conectividad de Internet y ellos lo que han hecho ha sido que en el momento que nosotros tenemos un DNS que por el motivo que sea ha caído, automáticamente entra en servicio un DNS público, de tal manera que nunca vamos a perder la conectividad. En primer lugar, como es lógico, podemos configurar el DNS que quisiéramos, pero aquí podemos decirle que en el caso de que el DNS que tengamos configurado que se venga abajo, que utilice un DNS público, por lo cual nunca perderemos la conectividad de Internet. Y luego finalmente algo que ya expliqué en un vídeo anteriormente hace tiempo, es que además tenemos un DNS cifrado, tenemos DNS sobre TLS, es muy fácil de configurar. Y aquí vemos que lo tengo configurado con Cloudflare, pero la configuración es muy sencilla y es muy importante tener el DNS cifrado para nuestra privacidad. El servicio de direccionamiento dinámico también está mejorado, todo lo que tenga que ver con el acceso desde el exterior. ¿Por qué? Por dos razones. En primer lugar, porque el servicio de direccionamiento dinámico podemos poner el que queramos. Muchísimos routers solo te dan a elegir el servicio de DNS o de NoIP, o como mucho de 3 o 4 servicios. Aquí no. Aquí podemos utilizar el servicio que queramos, podemos colocar el servicio que queramos directamente escribiendo el usuario y contraseña y la dirección del servicio que vayamos a utilizar, pero es que luego además ni siquiera nos hace falta eso, porque ellos tienen su propio servicio de direccionamiento dinámico, te lo dan de manera gratuita, por lo cual si queremos acceder desde el exterior a nuestra red, bien sea porque queremos acceder a través del VPN o porque queremos acceder a un servicio que sea propio, que esté dentro de nuestra red, ellos nos facilitan ese servicio. Y si quisiéramos, para darle mayor seguridad, podríamos utilizar un certificado de Let's Encrypt. Y relacionado con este acceso desde el exterior, los routers de VM, a través del puerto USB se le puede conectar un pendrive, de tal manera que tenemos una función NAS, por decirlo de alguna manera. Ellos lo llaman NAS, como puedes imaginar, no es un NAS como tal, pero sí que tiene un servidor de archivos. Tenemos un servidor multimedia, también podemos utilizar o podemos configurar un servidor Samba y un servidor FTP. De hecho, recibo consultas de gente que pide un router que tenga ese acceso porque están acostumbrados a tener pinchado un disco duro o un pendrive al router para poder acceder a según qué tipo de documentos o según qué tipo de archivos, por lo cual es un servicio que también está mejorado, es un servicio que además ahora es más seguro, tenemos Let's Encrypt y luego además tenemos que podemos ver el puerto de acceso exterior y bueno, son todo facilidades. Aquí tenemos la configuración general y como vemos yo tengo conectado un dispositivo USB, aquí está. Si yo me vengo a red local, aquí está la configuración USB memoria, aquí tengo la configuración, como vemos he activado el FTP, aquí tendríamos la configuración del USB, el tiempo de desconexión y si el USB es 2.0 o 3.0. Y luego en la conexión remota, si le damos acceso al USB, también podemos dar acceso a la impresora o cualquier otro dispositivo. Y después si venimos a FreeNAS, aquí estaría la configuración de NAS, donde tenemos un gestor de ficheros, podríamos crear las carpetas, abrirlas, o si quisiéramos podríamos venir a cualquier otro gestor de archivos y aquí está. FreeNAS, lo marco y aquí volvemos a tener las carpetas con su contenido. Luego tiene mejoras que muchas veces no nos damos cuenta que pasamos por alto, pero que son realmente importantes. Algo tan tonto como, por ejemplo, que tiene prioridad el tráfico VO Wi-Fi. ¿Qué es eso? Es la voz sobre Wi-Fi, es decir, cuando nosotros estamos emitiendo una llamada a través de la Wi-Fi, eso automáticamente tiene prioridad sobre el resto de los equipos, sobre el resto del tráfico de la red. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque cuando nosotros hablamos, ahí necesitamos que no haya latencia, necesitamos que no haya paquetes, ahora es un poquito técnico explicarlo, necesitamos que no haya paquetes que lleguen retrasados porque en ese momento se cortaría la conexión o en ese momento notaríamos los típicos golpes de voz y que se oye mal. Por lo cual, en estos casos el router lo detecta y automáticamente le da prioridad. Es decir, es un Quality of Service que por supuesto lo podemos configurar, es muy configurable, podemos darle prioridades al tipo de aplicación o al tipo de tráfico que queramos, pero por ejemplo ya lo lleva de serie en la versión 7.5 que cuando nosotros estamos utilizando aplicaciones o servicios que van de voz sobre Wi-Fi, que sería muy parecido a la voz sobre IP, en este caso directamente prioriza ese tráfico. En cuanto a la Wi-Fi o Wi-Fi, como lo queréis decir, también hay muchas mejoras. Tened en cuenta que la Wi-Fi es la parte más importante hoy en día de un router. ¿Y qué es lo que han hecho? En primer lugar, como es lógico, mejorar la velocidad, mejorar la estabilidad. Ahora el enlace entre las redes mesh, entre los diferentes APER de una red mesh, es más rápido, es más estable entre comillas, porque ya era muy estable, pero bueno, lo han optimizado. Aquí podemos ver la red mesh, tengo dos APs o dos repetidores conectados al router, en este caso al 4060, y vemos que tengo el 1200 AX y el 3000 AX.
Vemos que el 1200AX nos da una velocidad muy alta, nos da 1,5 gigabit por segundo, porque nos da 1,2 en la frecuencia de 5 GHz y 286 megabits por segundo en la de 2,4, pero este de aquí ya, el AX3000, este ya nos da 3,4 gigabits por segundo en los 5 GHz. ¿Por qué? Porque este tiene dos bandas de 5 GHz. Vemos los elementos que tengo conectados inalámbricamente a la red y vemos que las velocidades son muy altas. Por ejemplo, este ordenador está conectado a una velocidad de 1,2 gigabits por segundo a este repetidor y estos elementos de aquí están conectados directamente al router. El hecho de que un dispositivo se conecte a una AP o se conecte directamente al router principal va a depender de la distancia, de la ubicación, lo mismo que aquí la velocidad de acceso. Esta velocidad va a depender de la distancia que tengamos entre el repetidor y el router o entre el dispositivo y el router. Aquí vemos que tengo el USB y si nos venimos a la Wi-Fi red inalámbrica, aquí lo podemos ver. Aquí tendríamos el Free Repeater 3000AX. Vemos que tiene 3 bandas, vemos que es un MIMO 4x4 y además que tiene el protocolo V. Aquí tendríamos el 1200AX, tiene solo 2 bandas, la de 2,4 y la de 5, y el MIMO es más bajo, es un MIMO de 2x2, por eso la velocidad de conexión es más baja. Y aquí vemos los canales a los que está conectados y eso sí, vemos que los dos son un Wi-Fi 6. Y aquí tendríamos todos los dispositivos que están conectados y algo muy importante es esto de aquí. Vemos que tiene el protocolo K y V. En este caso es un iPad, es lo que se llama Fast Roaming, soporta estos protocolos para que cuando cambiar de un punto de acceso a otro, el cambio se haga muy rápido. Aquí tendríamos otro ordenador y lo mismo, tiene el protocolo K y V y aquí nos dice el tipo de MIMO que tiene. Y si nos venimos a la configuración, aquí vemos que el router puede funcionar como es en este caso como estación base o directamente podríamos configurar que el router, en este caso el 4060, funcionara como un AP, es decir, que funcionara como si dijéramos como un repetidor o como un punto de acceso de otro router de AVM. Y en este caso lo podríamos conectar o bien de manera inalámbrica o a través de un cable. En este caso lo ideal sería hacerlo a través de un cable, pero lo podríamos hacer de las dos maneras. Hemos ganado en velocidad, hemos ganado en estabilidad, hemos ganado mayor caudal, mayor ancho de banda. Por ejemplo, en los 5 GHz también ha habido mejoras. Ahora hace que los 5 GHz sea un canal prioritario siempre que se pueda. Son cosas que muchas veces muchos de vosotros no os dais cuenta de todo lo que hay por detrás porque son la típica mejora que no aparece en una ficha técnica o que muchas veces no entendéis, pero que realmente en el uso diario se nota y mucho. Una cosa que sí que tenéis que tener clara es que los repetidores de AVM se pueden configurar con cualquier router, no hace falta tener un router de AVM, funcionan muy bien, son muy rápidos, tienen una configuración muy potente, pero no funcionan como una red mesh. Para que funcionen como una red mesh como tal, solo pueden funcionar con el router de AVM porque el router es precisamente lo que hace de centralita, lo que hace de cerebro de esa red mesh y no es compatible, siempre he dicho lo mismo, no se pueden configurar redes mesh con elementos de diferentes marcas y para que funcione como una red mesh tendremos que tener un router de AVM, pero si queremos comprarlo como un repetidor normal o como un AP externo al router de la operadora, sí que se puede hacer y de hecho yo también los he probado y también van muy bien. Y por ejemplo, la red de invitados también la han mejorado mucho. Todos los routers tienen red de invitados que activas o desactiva la red de invitados, pero en este caso la han mejorado mucho. ¿Por qué? Porque muchas veces este tipo de equipos, estos routers, ya no es que sean para uso doméstico, es que hay veces que están en una oficina, están de cara al público en una tienda, en un bar, están, no sé, en una casa residencial. Es decir, ya hay gente que se tiene que conectar a través de una red de invitados y se puede configurar para que los invitados, para que la gente que se conecte a esa red, que se vean entre sí, para que estén aislados, se puede configurar de diferentes maneras y eso le da una funcionalidad muy importante. Incluso aunque la tengas la red de invitados dentro de casa, también se puede configurar para que sea como más granular en función del tipo de invitados que tenemos. Podemos poner una página de bienvenida en el caso de que sea en un restaurante o en algún sitio que nos interese. Podemos hacer que se desactive bajo cierto tiempo y como también he mencionado antes, los dispositivos pueden verse entre sí o no. Y aquí podemos limitar el uso de Internet para que no hagan un uso abusivo. Una parte para mí muy importante, es más, para mí imprescindible en un router es que tenga una VPN, porque cada día es más importante esta función, el poder conectarnos desde el exterior a nuestro router a través de un VPN para mayor seguridad o incluso que este router se pueda colocar como un cliente que pueda ser el que se conecta a una VPN y así dotar de conectividad VPN a todos los elementos de la casa. En este caso AVM ha incorporado la que para mí es la mejor VPN del mercado, evidentemente es gratuito, la podemos configurar de manera gratuita,
ya no hay que pagar, y es WireGuard. WireGuard es, con diferencia, la VPN más rápida, no penaliza nada el tráfico, no necesita muchos recursos. De hecho, en un router funciona muy bien porque no necesita recursos como puede ser otras VPNs que sí que son muy demandantes de recursos. Por supuesto, también tenemos L2TP, tenemos otros tipos de VPN, pero bueno, yo en el caso de tener WireGuard, como es este el caso, yo directamente optaría por configurar WireGuard, y vais a ver que es una configuración muy rápida, muy sencilla, y que la velocidad que nos da es altísima. Aquí tendríamos las VPNs, tendríamos IPsec, pero aquí tendríamos WireGuard. Vamos a configurar WireGuard para que veáis que es muy sencillo, es muy rápido. Le decimos añadir una conexión. ¿Cómo la queremos hacer? Desde un cliente, desde un ordenador o desde un smartphone hacia el router, o de un router a otro router. En este caso vamos a hacer la conexión de un ordenador o de un cliente hacia el router. Le decimos siguiente, nombre de la conexión, lo vamos a llamar así, WireGuard 7530AX, finalizar. Ahora desde aquí, si quisiéramos, le daríamos a descargar la configuración para meterlo en un ordenador o para meterlo en un teléfono móvil de manera manual. Abro la aplicación de WireGuard, le doy al signo más, le digo desde un QR, me sale la cámara y ya está. Aquí le pongo un nombre y guardar. Ya está. Lo marco. Ya está configurado. Vamos a ver la configuración. Aquí está. Este sería el archivo que habríamos descargado. Aquí tenemos la clave pública. Tenemos la dirección de conexión. Aquí tenemos la dirección de DNS con el puerto que está utilizando. Y bueno, aquí tenemos el resto de los datos. Y si nos venimos al teléfono móvil, si yo me vengo a la configuración, aquí vemos la misma configuración, clave pública, vemos el punto final que es directamente el DNS con el puerto, y la configuración ha sido tan fácil como tomar una foto al código QR. Me voy a conectar, me conecto y vemos que está en verde, vemos que tengo conectividad. Estoy en 4G y vemos cómo van corriendo los datos. La telefonía también es una parte muy importante de los routers de AVM. Vuelvo a repetir que hay gente que para ellos es vital, es importantísimo, y tiene cosas que no tiene ningún otro router, porque tiene conexión a través de RJ11, es decir, a través de una conexión normal y corriente de teléfono de toda vida, y luego tienen una estación DECT. A mí es lo que más me gusta, ya lo comenté también en el podcast que os he comentado al principio del vídeo, y para mí es lo más cómodo. ¿Por qué? Porque te ahorras la clavija, te ahorras el teléfono, puedes colocar un teléfono DECT que son muy parecidos a los teléfonos móviles, tienen una pantalla digital, tienen una agenda, puedes colocar hasta 6 teléfonos con el propio router, tiene una estación DECT o una base DECT que puede soportar hasta 6 teléfonos, los puedes poner repartidos por toda la casa o por la oficina. La centralita es muy avanzada. Esto para muchas empresas y para muchos usuarios es algo importantísimo. Y luego la agenda y la gestión de contactos, la gestión de llamadas, la gestión del contestador automático también es algo que es muy avanzado. Es una centralita que en muchos casos para uso doméstico se queda grande, que no hace falta tanta cosa, pero bueno, nos puede venir muy bien, y sobre todo para una empresa, para una oficina, es algo que es importantísimo. En cuanto a la parte de domótica, la versión 7.5 de VM de FreeOS también ha dado un salto muy importante. Podemos crear rutinas, podemos crear escenarios, podemos crear plantillas, podemos hacer muchas cosas en lo que ellos llaman Smart Home. De hecho, se pueden incorporar o se pueden acoplar bastantes dispositivos domóticos propios de la marca. El problema es que, como he comentado al principio del vídeo, aunque sí que tienen bastantes elementos, aquí en España no han llegado todos, no se pueden comprar de manera oficial, sí que se pueden comprar a través de Amazon Alemania, pero sí que tenemos elementos bastante interesantes como pueden ser enchufes, termostatos, válvulas termostáticas también para los radiadores. Es decir, podemos tener bastantes elementos, pero bueno, vuelvo a repetir que esa función en España está limitada básicamente porque el hardware, porque los elementos que formarían parte de esa parte domótica no los tenemos disponibles de manera oficial. Una cosa muy particular que tienen los routers de VM, que no tiene ningún otro router de otra marca, es que se pueden flashear. Es decir, en el momento que nosotros, por cualquier motivo, no es lo habitual, yo de hecho no me ha pasado nunca, pero imaginad que por cualquier motivo nosotros lo briqueamos. Briquear quiere decir que lo dejas como un ladrillo, es decir, que lo dejas inservible, que lo dejas tonto, porque a mitad de una actualización se ha ido la luz o porque hemos hecho cualquier cosa que no deberíamos hacer y se ha quedado, pues eso, como se suele decir, briqueado. Siempre se pueden recuperar porque hay una herramienta que es gratuita, de tal manera que nosotros nos conectamos a ese router y lo podemos flashear y le podemos volver a meter el firmware, de tal manera que es imposible dejar inutilizado, como sí que ocurre con otro router, es imposible dejar briqueado, es imposible dejar inutilizado un router de AVM.
Otro aspecto importante son las aplicaciones móviles, las tenemos tanto para iOS como para Android. Una vez que está el router configurado, lo normal es que cuando queramos acceder sea para activar o desactivar un dispositivo, para controles parentales, porque por supuesto también tiene controles parentales, para ver el estado de la red, para cosas más de supervisión o una configuración muy pequeña para activar o desactivar según qué cosas, y en ese caso es más cómodo sacar el móvil, hacerlo y ya está, y no tener que hacerlo a través de la interfaz gráfica. Como es lógico, hay cosas que solo se pueden configurar a través del navegador, a través de la interfaz web, pero eso son en el mínimo de los casos. Una vez que el router está configurado, ya básicamente no hay que entrar para nada. Y bueno, como habéis visto, la marca VM es una marca muy importante, es una marca alemana que hace las cosas muy bien, tanto en hardware como en software, es muy estable, es muy robusta. Yo la recomiendo tanto para uso doméstico como para uso profesional y para oficinas, porque la verdad es que funciona muy bien, no da ningún problema, no es como otras marcas que sí que dan problemas. Y como hemos visto, la versión 7.5 trae muchísimas mejoras, por supuesto hay más mejoras de las que he mencionado, pero se haría un vídeo muy largo. Y bueno, yo es una marca que me gusta, que utilizo y que recomiendo. Y bueno, esto ha sido todo, como siempre digo, si te ha gustado el vídeo dale un like, si no estás suscrito suscríbete, aquí abajo tienes para suscribirte y darle a la campanita para que te avise cada vez que hay un nuevo vídeo y nos vemos en la próxima. Un saludo, adiós, bye bye.